Voces de leyendas. Escucha la memoria de nuestra selección. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Voces de Leyendas, este podcast impulsado por Leyendas España que podéis escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles, iVoox o Evox o como lo llaméis, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y también, claro está, a través del portal y de las redes sociales de Leyendas España. Como siempre, os repetimos que os deberíais suscribir a cualquiera de estas plataformas, que nos pongáis 5 estrellas, que nos mola mucho en la valoración, y que nos dejéis comentarios y opiniones sobre cada uno de los protagonistas de los episodios, lo que os guste, porque esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Hoy además seguimos en este hotel maravilloso aquí en Alicante, el Hotel Port Alacant City and Beach, porque es el centenario del Hércules y claro, hemos aprovechado un poco para juntar a varios protagonistas. Uno de ellos que además, yo cuando era joven lo veía jugar, me molaba mucho porque era un motoret, que decimos mucho en Valencia, ¿no? Además tal cual. Dorsal de leyenda 581, fecha de debut, ojo al dato, 9 de febrero del 94, Sergi Barjoan. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. 9 de febrero del 94. ¿Ha llovido? Ha llovido un poco, sí, pero me llama la atención Bueno, ahora llueve menos ahora. Que entre tu debut en el Barça y tu debut con la selección pasaron Sí. 3 meses, 4 meses. Es que todo fue muy rápido. Fue muy rápido todo, Todo ¿no? fue muy rápido, sí. Cuando debuto con el primer equipo de Barcelona, yo estaba ya con la sub-21, Sí. que yo creo que estábamos en proceso de casi iniciar la Eurocopa en ese momento, del 94, que se jugaba creo que en Turquía, ¿vale? Más o menos creo que era por ahí. Y estaba entrenador Goicoechea, Sí. y en la selección absoluta estaba Javi Clemente. Y desde el debut mío del noviembre del 93 en el primer equipo en Estambul, sí, exacto. Vaya día, campo fácil. Vaya campo fácil. sencillo Sí. para empezar, ¿no? Hasta que debuto con la selección pasan poco, 4 meses. 4 meses y son 4 meses locos. Realmente, sí, de poner mucho orden mental, poner mucho orden también alrededor mía, porque todo cambió de una manera brutal. Pero fíjate que yo no vuelvo a jugar más con la selección. Yo juego con la selección en Las Palmas, Sí. debuto, meto el gol. Metes gol. Meto gol a pase de Julio Salinas y no me vuelvo a llamar más, supongo porque está también la Eurocopa Sub-21. Correcto. ¿Vale? Que también es una Eurocopa que tenemos una buena actuación, pero bueno, por situaciones del fútbol pues no llegamos a ganarla. Y a partir de ahí termina la temporada, que ganamos la Liga, el último partido, en el Camp Nou. Contra el Sevilla. Contra el Sevilla 5-3. Y jugamos la final a cabo de 3 o 4 días contra el Milan, que la perdemos. Y yo creo que justo después, o 2 días después, Javi da la lista y nadie me había dicho nada. Claro. Y por desgracia, uno de los jugadores del Barça tenía que quedar fuera. Y quedó Guillermo, que fue muchas más veces a Guillermo Amor. Que fue muchas veces a la selección que no yo. Y ahí fuimos. Es que me mola que Sergi repasa los temas como jugaba al fútbol. O sea, pa'lante, rápido, comentando cosas y tal, pero es espectacular. Esta es una pregunta que siempre he tenido para ti, y supongo que muchos oyentes, sobre todo los más jóvenes. ¿Tú siempre fuiste lateral izquierdo? Porque no encaja con ese perfil que había antes del lateral, que era más en general defensivo. Tú eras un tío que ibas para arriba siempre. No, yo año atrás, en la Masía. Antes de yo fichar de juvenil en el Barça, jugaba en el Granollers. Y ahí en el Granollers yo era goleador. Delantero. Bueno, era extremo izquierda. Antes era extremo izquierda. ¿Te acuerdas que antes era extremo izquierda, delantero centro? Ganar línea de fondo y central. Exacto, o romper por velocidad, ¿no? Entonces yo era goleador y hasta con el Granollers, el último año del Granollers, en el que está, no sé si te acordarás, pero Pozanco es un... Sí. Ahora mismo es el preparador físico de Ernesto Valverde. Correcto, en el Athletic, sí. Sí, está Toni Jiménez, que ahora había sido portero del Rayo, del Figuera, del Español, y que ahora es mano derecha también de Pochettino. Sí. ¿Vale? Y en ese
en ese equipo pues quedamos campeones de liga, subimos en esa época la sub-19, la juvenil sub-19, correcto, vale, estoy hablando de años de atrás, y quedamos campeones de Cataluña jugando la final contra el Nàstic de Tarragona, de juveniles. Y ahí ese juvenil se disuelve y Pozanco, Toni y yo mismo pues fichamos por el Barça, con la diferencia de edad que ellos pues ya eran sub-18, casi sub-19, y yo era sub-16, era mi primer año de juvenil, sí, y fichó por el Barça, pero me quedo, los 3 años restantes me quedo en la Masía a convivir con mucha más gente. claro, y tú vas pasando las etapas, vas quemando las Exacto. etapas hasta que llega el momento en el que Cruyff confía en ti, precisamente lo has dicho antes, en ese Ali Sami Yen, ¿no? En ese estadio de Sí, Estambul. pero el proceso es mucho más largo. A lo mejor queréis que vaya más lento, ¿no? Pues lo voy a No, explicar, no, lo voy a no, explicarlo más lento. Dale. No, digo, o sea, yo cuando llego soy extremo. Y en, Vale. en el Barça, en la época de Cruyff, se juegan con extremos y vale. Y a partir de ahí, claro, ¿qué problema hay de diferencia entre el Granollers, el equipo que yo triunfaba como delantero, al Barça? Claro, tú tienes posesión, tienes mucho menos espacio detrás de las espaldas de los defensas. ¿Y qué supone esto? Pues que supone que Sergi el primer año juega de extremo, pero el segundo ya en el juvenil A empieza a turnar ya de extremo interior, ¿vale? Para tener un poco más de llegada, veían que tenía posibilidades de generar algo de fútbol, vale. Y ese año lo voy dando un poco de saltos para adelante o medio campo, Sí. y ya cuando ya paso al sub-19, con Toño de la Cruz de entrenador, ya me viene un día Johan Cruyff y me dice, a ver, creemos que para estar arriba o medio campo te falta algo, pero vamos a mirar de trabajarte para que tú en un futuro puedas ser jugador del Barça en El primer equipo. de primer equipo en el lateral izquierdo. Y bueno, pues vale, si te lo dice el jefe, tienes que... Hombre, tienes que era Johan Cruyff, quiero decir, hay que obedecer. En una reunión me acuerdo, con Reixac, con Bruins Slot, no sé si te acuerdas de Tony Bruins Bruins, Slot, sí. Tony Bruins, y el mismo de la Cruz. Y empezamos ahí a alternar también con el Barça B en ese año, Sí. ¿vale? Que está acabo jugando en el amateur, y ya en el año siguiente en el Barça B, que ya empiezo ya totalmente de lateral. Ya he vuelto alternando algún viaje con el primer equipo, porque hay un pago de Romario que se hace con partidos, ¿vale? Cosas que pasaban en esa época, sí, ¿no? sí. Con Núñez y tal. Exacto. Y en esos viajes ya, pues Johan me pone de lateral, que mi primer debut amistoso fue en Copenhague también, en un partido de esos, y me acuerdo de siempre me toca marcar a uno de 2 metros de altura, y bueno, y creo que me apaño bastante bien, y a partir de ahí pues... subo mucho más veces al primer equipo a entrenar, y ya va siendo el proceso, digamos, adecuado para entrar con buen pie en el primer equipo. Te ganas la continuidad, yo me lo pensaba antes, tú eres del 28 de diciembre, ¿no? Sí, Santos Inocentes. Claro, las inocentadas, ese tramo final de año, en el año de tu debut, y que luego encima llegas a ese primer partido con la selección, que lo juegas, curiosamente metes el único gol con la selección. 1-1 contra Polonia. A los 18 minutos de partido, sí. en aquel amistoso, y se olvida de ti Clemente, pero no se lo olvidaría tanto, porque al final acabas yendo. No, yo creo que lo hacen, digamos, todo bastante meditado, y a expensas de los jugadores de primera división que quedan para jugar con la selección de lateral izquierdo. Sí. ¿Vale? Entonces, en ese momento, yo sigo viajando con la sub-21, jugamos la Eurocopa, ya te he dicho antes que no la ganamos, pero sí que hago un buen papel. Delante tengo, te acordarás, delante de extremo tenía a Christiansen, que también debutó con la selección muy precoz. Entonces, cuando termina la Eurocopa, ya te he dicho, no sé nada más, nos despedimos con el míster, con Goico, y a partir de ahí pues yo sigo mi papel con el club. Y sí que dentro de lo que es la plantilla había mucho nerviosismo para saber quién iba o no iba, ¿no? Sí que había fijos como Zubi, como Vaquero, porque en esa época íbamos mucho del Barça. Del Barça íbamos. Nadal, sí, Julio Chiqui, no, había bastante, el Pep mismo, ¿no? Entonces, y yo realmente es que ni pensaba, porque claro, no había tenido más continuidad con la primera plantilla de la selección, y me acordé de toda la vida que al final yo estoy en casa, estoy tranquilamente, te diré más, estaba paseando el perro, creo yo, estaba paseando el perro. Tienes un perrete allí. Sí, y estaba jugando por ahí por casa,
y era la época, la hora de la lista. Y empieza el teléfono, porque antes era teléfono, sí, no era teléfono de casa, claro. a sonar a todos lados, de todo momento. Y mi padre lo coge y dice, ¿habéis visto la televisión? Y mi padre dice, pues no, pues él se va al Mundial. Y a partir de ahí, pues ya todo a otro vuelco, ¿no? Desde el 23 de noviembre del 93 hasta ese verano, ostras, hay un año muy... Pasa muy rápido y disfrutas poco. Claro, te cambia la vida tanto que luego supongo que lo disfrutas pasado el tiempo, cuando durante casi toda la década... Ahora, lo disfrutas ahora. Cuando tiempo, hablas, ¿no? Cuando lo argumentas, que cuando... pasas 6 años, 7 años seguidos siendo el titular indiscutible con la selección, que además tiene una tradición de laterales izquierdos en los últimos tiempos muy llamativa, y que en el caso, por ejemplo, de Sergi, a ti te consolida un poco, ¿no? A partir de primero, además, esa temporada, que además ganas la Liga, lo decías antes, el famoso penalti de Jukic, a la vez que jugáis contra el Sevilla, y vamos, los títulos que ganas, 9 años en el Barça, 9 títulos, que también es un buen botín. Llega el Mundial. El Mundial, que yo me gusta, en su momento lo bauticé como el de los trasnochadores, ¿no? Porque jugabais los partidos a las 2:30 de la mañana aquí, que claro, yo era un chaval, me tenía que quedar ahí hasta las tantas, como muchos otros, y me acuerdo, pues, por ejemplo, del calor, que decían que hacía un calor... Yo es la vez que he jugado con más, ya a lo mejor sí, también grados, pero la humedad en Dallas fue encima contra los coreanos. Correcto. Que corrían, vaya, no, ni con una cuerda los cogías. Pero sí es cierto que llegas a Chicago y ya notas, ¿no? Que hace calor. ¿Qué está pasando aquí? Ya notas que hace calor, que es diferente un poco la humedad, aunque los que vivimos en Barcelona... Somos españoles, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, pero a tanta humedad no. Y cuando viajamos a Dallas es terrible. Es el calor que hace, la humedad. Y encima los horarios eran un poco flexibles para que todo el mundo pudiese ver más o menos a la misma hora, más o menos, y eran horarios un poco estrambóticos. Bueno, no sé qué va a pasar en Qatar ahora, pero bueno. No, efectivamente. Pero es que si ese partido empieza a las 2:30 de la mañana aquí, sería a las 5 de la tarde allí, claro, que estaría pegando la Mundial. Pegaba. Ese partido contra Corea, justamente, que es tu primer partido oficial con la... Oficial, quiero decir, en un Mundial, se complica a Nadal lo tiran, os quedáis con uno menos, marcan Julio y Goico en 5 minutos, pero luego en el tramo final no sé, que hay una desconexión y de repente Corea empata, ¿no? Empata 2-2. Sí, en el tramo final. Bueno, yo creo que fue más el hecho de, primero, la adaptación que costó, y luego la humedad que hizo Mella. Sí. Correcto. Sí. Pues me acuerdo de ese partido y de una jugada que seguro que algún oyente se acuerda también. Luis Enrique, que la coge y va a cara al portero y pita al final el árbitro. Sí. Pero vamos a ver. Sí. Claro, en el campo flipando, Clemente pegando gritos allí, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ese primer partido, 2-2. El siguiente... Se nota, ¿no? Ha tocado Ferrer para Goicoechea. ¡Gol! ¡Gol de Goicoechea! ¡Gol de Goicoechea! Acaba de marcar España a los 14 minutos. Sorprendió con ese centro chut Goicoechea. El primer gol para España a los 14 minutos, segundo de Goicoechea en el campeonato. Yo creo que la intención primera de Goicoechea era el centro, pero le ha salido un centro chut maravilloso y el portero se ha visto sorprendido. Tenemos que hablar de el gol a propósito del gol de Goico. Favor, vamos. Pero no fue el primero, que hizo así. Hizo varios, uno, pero supongo que os pastearíais de él en plan, va, tío, no sé qué. Él diría que la puso ahí a propósito, pero... No, él dijo que iba a centrar. Él dijo a 2 metros, cuidado. Él dijo que iba a centrar. Vale, sí, tío legal. Pero cara al público, pues claro. Cachondearse de él, evidentemente. Y dice, para recibir hostia, prefiero yo. No, claro, pero es un chufo espectacular. Sí. Sufrimos. Contra Alemania, sí, sufrimos bastante. Nos hicieron correr mucho. Tenía una muy buena selección Alemania. Sí. Vale. Y Mataus, Klinsmann. Sí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya estamos más adaptados físicamente. Nosotros creo que los últimos 15 minutos estábamos más bien físicamente que Alemania. Y recuerdo pues que ese gol lo celebramos como vida propia. Claro que sí. Es que es un empate que os deja vivos, y luego tenéis el partido contra Bolivia, que insisto, va a repetirse mucho aquí.
En muchos de los goles que he repasado para la entrevista apareces tú. España dobló su ventaja en el marcador en el minuto 20. Soberbia jugada de Sergi por su banda, ganando por velocidad a su marcador. Gran pase a Caminero, que supera la salida de Truco y marca. Caminero aguanta la salida de Truco y le pasa el balón junto al poste. Son apariciones inesperadas, más propias del fútbol de ahora que el de hace 20 años. De un lateral izquierdo que entra hasta la cocina, o hace la diagonal, o va hacia... Bueno, porque dependía mucho del jugador que tenía enfrente yo. Claro. O sea, el que tenía delante yo en esa época pues también puede ser hasta el mismo Caminero, sí. Luis Enrique, y sí, son jugadores con tendencia... Justo ese partido, esa asistencia tuya que te vas de 2, se la pones en profundidad a Caminero, que te mete el segundo. Exacto. Yo creo que es un poco dependiendo, pues, si tenía Chiqui era más difícil. Sí. Era más difícil, ¿no? Entonces era un poco la tendencia de que yo dependía un poco del jugador que tenía delante, y sobre todo depende también del central que me la lanzaba, o si jugaba Pep o jugaba otro tipo de jugador, ¿no? Si el balón es largo en la carrera, claro, ¿no? Si era un jugador como Pep, que era más asociativo, que era más difícil que te lanzara los balones en largo o a la espalda de las defensas, pero si jugaba Fernando o Nadal, era más probable que si yo levantaba la cabeza y él la levantaba, pues encontrásemos ese pase, no definitivo, pero que sí que hacía que las defensas tuviesen que tirar para atrás, ¿no? Yo he repasado la selección y esos 11, por ejemplo, y ves el partido contra Suiza, que es en octavos. Sí. Se viene para Hierro toca para Vaquero, Hierro, y ¡gol! Y aparte de equipazo, es que jugabais bien a fútbol. Es que No, y ese partido jugaba muy bien, ¿eh? Ese partido es un partidazo. 3-0, ¿no es? 3-0, el segundo es otra asistencia tuya a... Me parece que es a Luis Enrique, puede ser, el segundo. Pero como que la confianza estaba en ese momento arriba, ¿no? Sí, yo creo que... lo que noté yo cuando entré, que era novato, primero me hacen coger el número más feo de todos. Te quedaste el 12 para siempre, ¿no? Sí, fue tu número ya. Sí, pero fue... Todo el mundo decía, nada que era el 12, nada que el 12. Y digo, bueno, el nuevo, a mí me viene Zubi, que era el veterano, con Fernando Hierro, y no, te queda el 12. Y a partir de ahí ya me quedé el 12. Y el número de la afición. Y todo el mundo me recuerda por eso, ¿eh? Es verdad. Entonces, lo que sí noté cuando entré ahí es ese buen calor que había entre todo el mundo. Sí. Yo creo que es una cosa que se reflejaba luego en los partidos, ¿vale? Y que si había... cuál fuera el escudo, cuando había, para decir la manera, una trifulca, todo el mundo iba a defender ese jugador. Yo creo que eso fue lo que realmente creó Javi, en un estatus de equipo. Yo creo que esto, por desgracia, no se transformó en títulos, pero fue un pequeño proceso en el camino para obtener el primer título, ¿no? Yo creo que nosotros a nivel de fútbol se jugaba muy bien, pero nos faltó ese pequeño detalle que es la suerte, ¿no? Acuérdate que se hablaba mucho de la furia, de la famosa furia, pero aquella España de Clemente, lo que dices, tuvo partidos de excelencia, y creo que ahí Javi tuvo mucho que ver también cómo lidiaba con vosotros, ¿no? Porque Clemente por supuesto. siempre os defendía, sobre todo con la prensa, acuérdate que había allí cada pelotera con periodistas y tal, pero Javi Clemente siempre a vosotros daba la cara a tope. Y él sabía que cuando esto no funcionase saltaría lo más rápido posible, porque claro, cuando va todo bien, todo el mundo va callado, pero al final llega un momento que cuando va mal tienes que saltar, ¿no? Pero sí, él defendía, y si te acuerdas fue el primer seleccionador, creo, yo nunca había leído antes, que traía jugadores que no jugaban. Sí, que eran sus jugadores, porque quería hacer su bloque. Sí, es el equipo, es lo que te digo yo. Él formaba ese bloque compacto con una columna vertebral muy fuerte que él creía que era la que tenía que tirar para adelante con ella, y los que eran alrededor de ellos, pues siempre, casi siempre los mismos, ¿no? Entonces, era bueno para eso, y luego te creaba algún tipo de problemas con los entrenadores de clubs, porque claro, no jugaban, pero iban a la selección, ¿no? Pero bueno, eso es otra guerra. Es otra guerra para, quizá a lo mejor, otro programa que vamos a hacer con Sergi. Italia, cuartos de final, la famosa maldición. Qué partido aquel, ¿eh? Es que... El balón para Dino Baggio, el disparo de Dino Baggio. ¡Qué golazo acaba de marcar Dino Baggio! ¡Qué golazo acaba de marcar Dino Baggio en ese lanzamiento a los 25 minutos! Vamos a ver si aprovecha España sus contraataques, sus contragolpes hacia Luis Enrique. El balón para Sergi. Sergi. Ya Caminero. ¡Y el gol de España!
Acaba de empatar Caminero. Acaba de empatar Caminero a los 13 minutos del segundo tiempo. Estaba viendo porque España estaba jugando con mucha convicción, estaba llegando al área y tenía que llegar el gol. Con muchísimo apuro. Cuidado. Cuando el señor se ha ido ahí bien. Cuidado. Bayo ha dudado ahí su Bizarreta. Bayo. Y aquí ellos no perdonaron. Los Sí. Bayo nos arruinaron el verano. Bueno, tenemos el partido para ganarlo. Sí. Tenemos el partido para ganarlo. Y Se lo has dicho mucho a Julito. Bueno, somos vecinos, imagínate. Somos vecinos. A pesar que Salinas se mueve hacia una otra banda, y va el balón hacia Salinas. Pagliuca. Caminero ha recuperado el balón. Caminero no. Qué pena. Lo que pasa es que Julio es un tío, hostia, es excepcional, ¿eh? Y tiene una forma de ser, tiene una forma de ser totalmente. O sea, el único que cree en él es él. Y que no cree con él, le da igual, pero si él no fuera cree. así, lidiar con todo aquello, con Sí, aquel, sí, le dio unos sí, palos sí, por- sí. O sea, yo creo que. Por eso te he dicho que fue el primer paso que dio Pasito en la dirección adecuada para ser donde está ahora la selección, en un top ranking pues de los primeros en conseguir algo que ninguna selección ha conseguido, que es 2 Eurocopas seguidas y un Mundial. Y yo creo que yo me siento parte de haber conseguido España esos títulos, porque fuimos los promotores, digamos, para decirlo, yo lo que en mi interior, fuimos los primeros en empezar a tocar el balón, empezar a buscar cosas y generar cosas diferentes en selecciones. Sí. Y nos faltó ese punto de, ostras, de al menos pasar el cuarto, ¿no? Sí. Pasar a cuartos. Y lo tenemos, pero no llega un momento que no damos ese salto, ¿no? Y hasta te diré más, yo creo que el último gol justo... Le pasa al... No estoy yo porque me cambia... Te acaban de cambiar, Me acaban de claro. cambiar. Y es cuando falta ese lateral, porque Sí. jugamos con menos defensa, y ahí pues... Vas bueno. con 3 atrás y el Pitu no llega por Exacto, un exacto, pelo. exacto, sí. Acuérdate que este año se puede dar la circunstancia de que al fin Luis Enrique, consiga venganza por el famoso codazo, ¿eh? que podría pasar. Sí, sí, Imagínate. Buen centro, Goico. El centro Buena. de Goicoechea. Qué puñetazo Vaya puñetazo le ha le ha dado metido Tassotti a Luis Tassotti Enrique. a Luis- Ahí se ha ido Luis Enrique a Tassotti, que le ha dado un codazo tremendo. Sí. Bueno, pero esto ya sabemos lo que hay. Este es el momento en el que ellos no van a perder en ningún momento el control del juego ni del partido. Lo tienen. Pues el juego de línea lo tenía enfrente. Mira. Ahí, Terrible ahí al codazo. fondo. Terrible codazo. El juego de línea lo tenía enfrente, ¿no, colegiado? Bueno, Eso es. adiós nariz. O sea, yo te imagínate en la banda y al Mister, a Clemente y a todos allí cuando a Luis le rompen la nariz y dices, por el amor de Dios. Bueno, ahora no pasaría. Señor colegiado, no, ahora no pasaría. Ahora no pasaría. Pero... Pero te das cuenta, estamos hablando, mira, fíjate, de Corea va Luis Enrique para meter gol o para intentar meter gol. Mano a mano y le pitan el final. ¿Vale? Julio no llega el momento. Sí, Tenemos el codazo. No lo pitan. ¿Vale? Entonces, si vamos tirando, ostras, es eso que ahora parece que afortunadamente La moneda ha al cambiado, aire, ¿no? Que ha siempre cambiado, caía ha mal. cambiado, pues en ese momento no lo teníamos. ¿Cómo es lidiar? Tú tenías 22 para 23. ¿Cómo es lidiar con un palazo así que te eliminen del Mundial? Volver a casa con la ilusión que había. Yo tenía para 21, 22, ¿no? Sí, 22 años. Sí, 22, sí. Bueno, en mi, Hay que estar ahí, en mi ¿eh? interior te saco dos conclusiones. Una, que espero volver para remediar esto. Y la otra, que es una putada porque al final nunca sabes... Si vas a tener otra, ¿no? Claro, pues son cada 4 años, O cada 2. ¿vale? No, mundial cada 4. Mundial cada 4, Sí, el mundial cada 4. Y si tendremos la posibilidad de tener ese grupo que teníamos. Eso es. ¿Sabes? Y que esté el mismo míster, que esté los mismos jugadores, pero al final, en un plazo de 4 años pasan muchas cosas a nivel de competitividad y a nivel de lesiones y a nivel de estado físico. Y claro, todo esto pues puede ser diferente selección, diferente criterio y esto pues puede ser hasta por uno mismo no estar ahí, ¿no? Sí. España sí que tenía la posibilidad, por ejemplo, 2 años después, con esa clasificación para la Euro de Inglaterra. Otra vez estás en el ajo en uno de los goles contra Bulgaria. Sí. Ese que le pegas desde fuera, le pega a Alfonso, creo, Sí, que lo sí. mete así como un poco la virule. Empate a 1.
contra Francia también empate a 1 y os la jugabais contra Rumanía, que marca Mora al final, acuérdate, Sí, a sí, 5 minutos del final estaba España fuera y marca Guillermo 2-1. Os metéis otra vez en las... Por cierto, el centro del área tuyo también, del gol de amor. Sí. Pasé todas, lo he dicho. Y llegamos otra vez... Estaba en racha. Claro, cuartos de final. Inglaterra, partido feo. 0-0, muy trabado, muy tal y cual. Y al final, pues los penaltis. Y otra vez. Yo tengo de ese partido, a nivel personal, un muy buen recuerdo. Sí, yo creo que fue un partido para mí que estuvo bastante bien. Tenía una función difícil que era tapar a Beckham. Es que Inglaterra tenía un equipo... Tenía equipazo. Y yo creo que estuve bien. Al revés, lo forcé más a ir para atrás él que no pues a ir para adelante él. Y esa era mi función. Lo obligaste a correr hacia atrás, ¿no? Exacto, lo obligué a tirar para atrás y que cuando llegara no llegase a centrar como él sabía centrar. Y entonces lo tenía yo bastante estudiado y que no podía dejarle ni medio centímetro porque él con poco te sacaba. Te centraba en el centro del campo, tranquilamente. Sí. Que encimar mucho. Sí, pero esas eran peligrosos. Pero cuando estaban más cerca, que metía esa rosca tan bien metida, hostia, se hacía difícil. Jugamos en Wembley, el antiguo Wembley. El antiguo Wembley. Y después tengo, me acordé toda mi vida, el día que tengo más nervios en mi vida. Pues soy el que tengo que tirar el quinto penalti yo. ¡Uf! Que no lo llego a tirar. Claro, que no lo llego a tirar. Seaman se lo para a Nadal, pero... Sí, a Hierro y a Nadal. No lo meten arriba, uno travesaño y el otro arriba. Hierro al palo y Nadal arriba. Y otro arriba, efectivamente. Yo creo que Seaman no lo celebra. Pero no habiendo aprovechado sus oportunidades, ha llegado la lotería de los penaltis. Y aquí ha pesado la responsabilidad, la mala suerte y acaso un cierto espíritu derrotista. Hierro ha disparado al larguero y aunque han marcado a Mor y Belsue, el error final de Nadal ha mandado a España a casa. Entre lloros de sus jugadores, decepción en la hinchada, pero con la cabeza muy alta. Y estaba... ¿Tú tenías el quinto? El quinto. Bueno, me encontré muy bien, dijo Javi, ¿quién? Y dijo, pues yo lo tiro, yo no tengo problema. La verdad que eran años que yo me encontraba muy bien, tanto mental, que al final para asumir esto tiene que estar muy bien, y luego físicamente bien, ¿no? Y me acordé todavía, yo creo que es el día que tenía más nervios, porque claro, tú vas viendo gol, tal, y dices, te va a tocar, encima, si no me equivoco, nosotros teníamos primero. Yo creo que tiramos primero nosotros. Tiramos primero. Y claro, a lo mejor en mi mente era 4-4 y tiras tú. Y no puedes fallar. No puedes fallar. Pues si no, no puedes entrar en España. No te dejas tus vecinos que vuelvas a pasar al perro. Exacto. Pero no llegó, por desgracia no llegó ese momento. Porque cuando falla Fernando, que es Fernando primero, al travesaño. Palo, la revienta el palo. Sí. Y el siguiente, pues nada, la mete el tercer anfiteatro. La saca de Wembley. Sí. Y ya, pues bueno, nos vamos otra vez con todo el... un poco disgustados, porque yo creo que era un partido feo, pero era el partido. El partido era el anfitrión, era el campo exacto, más mística, y dices, usted, le estoy aguantando aquí. Y era el campo también. Sí. Era el anfitrión y el campo. Porque si el campo era muy bonito. Me acuerdo toda mi vida que era muy bonito, porque las mismas columnas que había en medio de las... Es que tú eres culé, para un culé Wembley va a ser siempre bonito. Sí, también. Claro. Pero me recordaba mucho a Tocha o a... Sí, los campos antiguos. O Sadar, exacto, sí, campos así, ¿no? Claro. Pues una lástima porque si hubierais pasado esa ronda, pues semis con el subidón, haber eliminado al anfitrión, pues no lo sé, estamos en la misma. Y además ese año 96 para ti en lo personal o en lo deportivo es el año en que se va Johan también, con todos los cambios, demás. Llega Robson, ¿no? Que también... Ronaldo, ¿no? Es la temporada de Ronaldo. Sí, la que ganamos la Recopa. Que tú lo disfrutas en primera persona y dices, este ha aparecido aquí para arrasar con todos. Y luego también, pues eso, Van Gaal, Serra Ferrer, Reixac, los entrenadores que tienes en el Barcelona post-Cruyff, con los que jugaste con todos prácticamente, hasta casi al final. Sí, bueno, menos con Van Gaal el último año suyo en... la primera temporada de Van Gaal, que el último año ya no... Bueno, pues no contaba ni con Luis, ni con Abelardo, ni... Bueno, con los veteranos de parecida manera no contaba más con los holandeses. Pero sí, con los demás he jugado con casi todos, sí. He tenido la suerte de, primero, no lesionarme de gravedad, que me lesiono previo al Mundial de Corea. Sí, con Camacho.
Correcto, Camacho. Y me llama... Bueno, me estoy adelantando, no sé si... Dale, luego volveremos. Esto es como las series, puedes tirar adelante y atrás. Pero sí que es la única lesión así más o menos... La que tengo más grave, claro. que tengo más grave es esa, que en el Olímpico de Roma Montella me coge el del tobillo y me desgarra un poco por dentro sin tener ruptura ósea, pero sí que me desgarra y intento recuperarme, pero al día siguiente me llama José y me dice, recupérate que vas para Corea. Pero no pude recuperarme. Eso es la de... Y encima es el año que tampoco renuevo con el Barça. Claro. Y salgo del Barça en muletas, en una rueda de prensa con muletas, y tengo la suerte que ficho por el Atlético de Madrid. Esas eran las que con 20 años a lo mejor, como eras de goma, te recuperabas, pero cuando ya tenías 30, ¿no? Bueno, esa me cogió bien. Sí. Sí, me cogió por atrás y Montella, cuando no la esperas, estás más indefensa. Cuando te cazan por detrás, efectivamente. Sí. Clasificación para Francia 98. Yugoslavia, que dio bastante guerra durante la fase de grupos, aún así, 0 derrotas. Era un poco el último intento de la España de Clemente, de decir, tenemos que darlo todo y demás. Y luego, pues claro, llega el Mundial, debut contra Nigeria, y tú en primera persona en la defensa, pues visteis un poco un partido que es increíble que se escapara. Lo ves, lo habrás visto alguna vez, ¿no? Sí, lo he visto. Lo habréis hablado con Zubi, por ejemplo, también. Bueno, lo hemos hablado con casi todo lo que estábamos ahí como protagonistas, ¿no? Pero se empieza mal. España comenzó mandando, con el mejor juego que se le ha visto en mucho tiempo, aunque Raúl no pudo convertir en gol 2 excelentes oportunidades. El tanto de Hierro al saque de una falta levantó esperanzas de justicia, pero pronto Mutiu, en un fallo defensivo al saque de un córner, empató el partido. Al comienzo del segundo tiempo, Raúl culminó un excelente pase de Hierro, pero de nuevo España perdió su ventaja. Una desgraciada lesión de Nadal y un incomprensible fallo de Zubizarreta permitieron a Laval empatar, hasta que Olise, en un zapatazo lejano, firmó una derrota que ha sentado muy mal, pero que no acaba con las esperanzas. Es un accidente. Sí, pero se empieza mal. Y ahí es muy difícil de recuperarte, ¿no? Es un partido en el que yo creo que jugamos 10 partidos más y no sale como ese. Claro. No sale como ese. Salió así, era el punto inicial de salida casi de Javi ya. Y todo eso yo creo que con 1-0, si no me equivoco, Sí. si no, tenemos nuestras oportunidades para Sí, para matar. sí, y no conseguimos meterla, y luego pues son un cúmulo de errores que se van generando a nivel defensivo que te lleva a un desconcierto muy grande. Sí, muy grande. marca Hierro de cabeza, Sí. pues se empatan, luego Raúl mete un golazo Sí. espectacular, balón largo de Hierro y tal. Y luego tenéis también varias, pero llega el centro desde la banda y la jugada famosa, célebre de Zubi, y luego este señor Olise, que mete un gol que yo creo no lo ha vuelto a meter en su vida desde fuera del área de 30 metros. No juega más. Claro, dijo, ya desde aquí me retiro. Pero claro, se pierde ese partido inicial y ya como que es vas a contracorriente. ¿Cómo sí. son esos días después allí en Francia, No, duros. después de la primera...? Duros por lo que hemos hablado antes. Porque al final, cuando todo va bien, Javi ponía un muro entre periodistas y jugadores, y él era el que estaba en medio. Exacto. ¿Vale? Y recibía todas las hostias él cuando las cosas iban bien. Pues cuando iban mal, imagínate cómo iban, ¿no? Lo mismo. Peor, porque las hostias solo eran para él. O sea, les daba igual. El trabajo de los periodistas es sacar titulares y hacer, pues, cuando hay pues fuego, pues poner más gasolina, ¿no? Y en ese momento aprovecharon para olvidarse que casi había un mundial, para dedicarse a meter más fuego, más gasolina en el fuego, y casi abandonar lo que era el fútbol en sí para emprender las facturas de Clemente, ¿no? Emprender una guerra pues totalmente paralela al fútbol. Sí. Llega el segundo partido contra Paraguay de Chilabert y he visto hace un rato el resumen y dices 0-0 esto, ¿cómo es posible? Es que Sí. otro día que no te acabas de explicar cómo puede ser. Bueno, tampoco, ¿no? Es que el Mundial fue de por sí, estos 3 partidos fueron, bueno, los dos primeros que ya sabes que está sentenciado, ¿no? El tercero ya es un regalo que para... Es la goleada más triste de la historia. Sí. Te metes Así 6, pero como si... Sí, bueno, porque también digo que estaba todo ya el pescado vendido por todos lados. Sí. Correcta la posición de Kiko y el sexto. Qué pena, incluso para Kiko, meter 2 goles en un partido en un mundial y no poderlo celebrar. Entonces, bueno, yo creo que al final es que teníamos un equipo ofensivo.
Sí, y crearon sí. muchas ocasiones, pero el Mundial ese, por lo que fuera, no llegamos a contactar a nivel ofensivo con las porterías contrarias y sufrimos lo que sufrimos. Es que aquel día, de los 6 goles, son 2 del Moro, 2 de Kiko, Luis Enrique, marcó el Hierro el primero también, pero estaba Raúl, estaba Alfonso. Sí. Era un equipo que de medio campo para arriba. Bueno, y contra Paraguay también generamos. No, hay ocasiones, por eso digo que. Y recuerdo hasta que yo creo que un par de veces que llego banda y centro y hay una, ostras, no sé quién es, que remata solo y la paran, ¿no? Entonces, por mucho que trabajes y hagas las cosas y no estás afortunado de cada portería. Y lo que pasó, sobre todo, el primer partido es que te llegaban y te metían. Sí. Y te metían. Y esto te hace mucho más daño psicológico, ¿no? Y bueno, y Paraguay pues te llegaba con menos daño, pero hostia, te generaba esta incertidumbre en todo el equipo de si te meten un gol, estás aniquilado, ¿no? Pero bueno, ya con el empate, pues el último partido es totalmente para olvidar. Y otro palazo. Sí. Para volver, y además había expectativas, es porque era como estamos combinando lo más granado, lo más solvente, que era la parte trasera, ¿no?, del Mundial 94, junto con los delanteros estos nuevos que están llegando. Más hechos, los jugadores más hechos. Más maduros, más veteranos también. Y llega un momento en que, bueno, la hostia es fuerte, Sí. Sí. El regreso en avión, yo recuerdo que fue un funeral todo. O sea, claro, te iba a preguntar por Javi, porque al final acaba siendo su salida también, a los pocos meses, fue en la clasificación para la Eurocopa, a los pocos partidos lo acaban pues eso, cesando, destituyendo, acaba saliendo también, pero había sido tu valedor al final, que también siempre es duro y complicado. Sí, bueno, y al final, quieras o no, entre Johan y él son los que me dan la vida a mí futbolística, entonces yo primero estoy agradecido a él y yo creo que no es que hiciera nada diferente a lo que hizo en Estados Unidos o en Inglaterra, pero las cosas salieron así. Y muchas veces el entrenador, y ahora que soy entrenador, por mucho que hagas y trabajes, ostras, si te va todo al revés, yo me acuerdo este año pasado con el Barça B, ostras, generabas y jugabas al fútbol y dices, qué maravilla. Y cuando llega a portería, dices, caché la mar, tú han puesto ahí un muro que no había manera de meterla, ¿no? Y hasta hubo jornadas que yo estaba en el dique seco, que me aguantó el club, porque es el Barça B y que no pasa nada, pero que en otras situaciones el entrenador sale volando. Entonces, yo creo que no se hizo nada diferente, pero no se tuvo la fortuna en los momentos puntuales para competir. Pero yo creo que esa selección, como te he dicho antes, está mucho más hecha a nivel de edad, preparada para afrontar retos importantes. O para la presión de una eliminatoria, que es la lástima no haber visto a España metida ahí en el ajo de unos octavos, unos cuartos. Exacto. Y la unión o el corazón del 94 seguía todavía en el 98, ¿no? Y la unión que el míster quería como equipo seguía, ¿vale? Entonces yo creo que ahí nos llevamos todos una buena bofetada sin mano. Y el regreso fue triste. Sí es cierto que a partir de ahí recuerdo que no volvimos todos juntos. Cada uno por su lado, ya ¿no? fue más una vuelta escalonada. Los de Madrid pues cogían un vuelo, los de Barcelona pues cogimos otro vuelo. Me acuerdo hasta que Chapi ni viajó porque se iba a Chelsea a firmar, que tenía la oferta del Chelsea, que firmó ahí. O sea, situaciones que realmente dices... Fin de ciclo, ¿no? Sí, ves, sensación. Ves a la vuelta ves y piensas y dices, no sé cómo va a empezar esto. Claro, pero Camacho cuenta contigo. O sea, sí. Cuenta contigo, de hecho, la continuidad de los pocos que siguen, porque hay una renovación ahí poquito a poco en la selección, de cara a la Eurocopa del año 2000 en Bélgica y en Países Bajos. Tú tienes a Camacho y cuentas para él. Toda la clasificación la vamos turnando entre Agustín, ¿no? Sí. Y yo, vamos jugando los dos. Sí es cierto que la Eurocopa la juega más Agustín, y la juega él, y yo creo que al final... ¿Agustín no es? ¿Agustín? Sí, Agustín, sí. Juega más él que yo, pero en los momentos puntuales mister me dice, sal que va... Veteranía, experiencia, claro. Sí. Y sí que es cierto que también ahí pues teníamos un equipo un poco más joven. Sí. Pero arriba teníamos la pólvora de Raúl, teníamos jugadores que estaban en un momento muy dulce. Sí. Y jugáis contra Noruega,
derrota. Sí. Que dices, Sí. Eslovenia, una victoria Osmar Kazaovic, creo, y luego hay una remontada al final. Y luego el partido de Alfonsito del 3-4, que se lo ves tú en primera persona y... No te lo crees. Yo me acuerdo, es intrahistorias que igual al oyente no le interesa. Yo estaba en un autobús con los compañeros volviendo de la estación de La Molina y oyendo ese partido, y una convivencia y diciendo... Pero tal, y marca Mendieta el gol y ya era como la desesperada, ¿no? Para arriba todo el mundo y tal. Guardiola con el balón. Queda medio minuto largo. Arriba. Ahí va el balón de Guardiola. Ahí está. Alfonso, ahí lo tiene. ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Minuto 49! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso 4-3! ¡Ha marcado Alfonso! Y la pone Pepe en tal, una peinada, y ahí está Alfonsito para... Y queda poco, ¿eh? Nada. Quedaba... Era el 90 y algo ya. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, sí es cierto que la diferencia entre Javi y José, Javi Clemente y José Camacho, era que la convivencia era totalmente diferente en los hoteles. O sea, a ver, ¿tú con quién estabas en el hotel normalmente? O sea, ¿tú teníais compañeros en la habitación? ¿El tuyo quién era? Con Nadal, ¿no? Normalmente Nadal. ¿Y cuando deja de ir Miguel Ángel? Buena pregunta, me matas. Claro, con Camacho ya cambiarían cosas, ¿no? Y haría también modificaciones. No sé, Dice que cambió cositas, ¿no? Sí, sobre todo de convivencia. Era mucho a intentar antes de las comidas, las cenas, hacer un pica pequeño para fomentar el estar todos unidos. No obligaba. No, iba quien quería, ibais todos, ¿no? Claro, sí, íbamos todos. También puso de moda el hecho de, en cualquier comida, pues que viniese aquí en Alicante, ¿qué jugador ha estado conmigo jugando? Y lo traía, lo invitaba a cenar. Exacto. Cosas diferentes que te van pues dando una convivencia totalmente nueva y diferente a lo que daba Javi, que ni mejor ni peor, ¿eh? Son diferentes, y creo que aportó un poco más de rigor táctico a lo que hasta ahora se había hecho, porque en la época de Johan y mismo Javi, tácticamente, pues bueno, era más, casi era más el proceso de transición, ¿no? No, pero no se trabajaba tanto tácticamente. Era más, son muy buenos, no tanta rigidez, hacerlo y jugar. Bueno, salid y jugad, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, y él empieza a meter pues más cosas tácticas y bueno, a todo y eso pues sufrimos lo nuestro para clasificarnos. Claro, y una vez ya estáis dentro y conseguís meteros en los cuartos, pues Francia, que ya pues en esa época era como, pues mira, vigente campeona del mundo, los franceses. Y nada, Yorkaev, Zidane y Raúl con el penalti que va con la responsabilidad de tirarlo y de meterlo porque era uno de los líderes del equipo. Al final, ya está. Bueno, al final el otro día tiró Aspas y falló también. O sea, sí. Todo el mundo tira. No falla quien lo tira. Ya está. Y Benzema falló dos del mismo partido. O sea, al final yo creo que achacar el final de una clasificación a un penalti es injusto. Que es una pena, evidentemente, porque ese partido lo peleáis. Claro, sí, hombre. Lo que teníamos claro en la selección, tanto con Javi como con Camacho, es que quien no corría no venía. ¿Vale? No, está claro, eso estaba claro. Pero yo creo que es un partido en el que Francia es superior a nosotros. Tiene mucha calidad. Sí, es superior a nosotros. Plantamos cara, pero no somos capaces de revertirlo con nuestro juego solo, sino ellos plantean algo, pues, bueno, estaban un peldaño por encima, diría yo. Sí. Estaban un peldaño por encima. Ahora siendo campeones, claro. Exacto. Aparte de esto es que se lo creían. Yo creo que es la diferencia con las selecciones que he estado yo como jugador. Es que sí, pero ostras, tú, nunca. Tampoco. Y ellos a lo mejor iban físicamente a un nivel más bajo, sí, y nosotros íbamos más ahogados, pero ellos sabían que la atendían. Y bueno, yo creo que es un proceso en el que José, el míster, lo hace muy bien y le dan continuidad, y bueno, luego ya se acerca al Mundial de Corea. Sí, y lo que has contado, que al final es una lesión que a ti te acaba de arruinar las opciones que podías tener de hacer tu tercer mundial, que hubiera sido también una cifra interesante, ¿eh? Sí, yo creo que al final ahí
me acuerdo que estaba con Cugat, el médico, intentando buscar soluciones para no operarme. Para el tobillo, ¿no? Para no operarme, pero para ir que fuera para adelante. Y no había solución, me dolía y al final un día llamo yo al mister y digo, José, no. Tengo que operarme. Más que nada, ya no... Siendo egoísta, puedo ir, voy cojo. Claro, ¿vale? pero porque yo voy a tener algún día 50 años como ahora y me gustaría poder caminar o poder jugar partidos, ¿no? Sí, pero era más cercano todo. Era si el Barça me ha echado, necesito buscar un equipo. Claro. Y necesito, de alguna manera, sentirme bien y que si me hacen la prueba de entrada al club médica, tengo que superarla. Correcto. ¿Entiendes? Y lo entendió perfectamente. Me dijo, no te preocupes, cuando esto, si a la vuelta todo va bien, pues y bueno, a partir de ahí, creo que después de Corea ya no sigue. No, se marchó y fue cuando Iñaki Sáez. Tú te vas en 2002 al Atleti, 3 temporadas antes de la retirada, y ese es el verano en el que ves desde casa, entiendo, el mangazo de Algandur, exacto, sí, el egipcio contra Corea del Sur, que también... Y luego lo coge Sáez, ¿no? Sí. Y me acuerdo que estábamos un día yo jugando con Atlético de Madrid y me dice... Y yo con mis 32, 33 años, en plena calle, que nos encontramos, me dice, a ver si voy a tener que llevarte ahora, que estás tan bien. Y digo, bueno, pues tú mismo, tú sabrás si tienes que llevarme o no, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de la convivencia con la selección y se hablaba mucho externamente de que había muy mal ambiente entre Barça y Madrid. Que había camarillas, sí. ¿no? Sí. Pero al final... No es que sean camarilla, al final es que la convivencia que tienes con tus compañeros de todo el año, si van 8 jugadores de tu equipo, al final tienes que tener más afinidad. Es normal. Son cosas normales, exacto, sí, ¿vale? Pero, ostras, yo por ejemplo el otro día estuve aquí en Madrid el martes estuve en Madrid y con Raúl perfecto, con Fernando abrazos, o sea... estuvimos hablando, no me dijo nada que se marchaba al Chivas, pero... No podría. Tendría firmado ahí una cláusula de confidencialidad. No, me interesa, como estamos acabando, Sergi, ¿cómo vives como exjugador de la selección la victoria de 2008 y la de 2010? Que has hablado antes de ese proceso, que tú entiendo que desde casa la verías y dirías, al fin, ya era hora. O sea, bueno, por fin. Al fin... Ya era hora, pero, ostras, podía haber sido yo también, ¿eh? Sí, porque al final... Cuando la suerte acompaña... Porque al final estos jugadores quedan para toda la vida, esos. Sí. Y los demás que hemos hecho el camino, bueno, sí, pero es más difícil, ¿no? Entonces, sí, la verdad que fue de gusto de mío ver levantar la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa. Pero decir, ostras, tú. Vas a tener ahí siempre... Sí. Y si hubiera pasado. Exacto. Claro. Pero bueno, es fútbol, ley del fútbol y va pasando... Pasa para mucha gente. Y yo he tenido la fortuna de estar en la selección y otros jugadores no. O sea que al final todo el mundo siempre quiere más, ¿no? Correcto. Y la transición de Sergi a, pues eso, los banquillos, el Barça B, temporada pasada el Barça, primer equipo, 3 partidos, no perdiste ninguno, que al final, para un tío que ha sido de la cantera como tú y jugador como tú, debe ser también como una placa de orgullo haber sido míster del Barça también. Pues sí, la verdad que sí. He tenido la suerte de ser jugador, de entrenar categorías inferiores y de ser entrenador del primer equipo. Y en Champions también. Claro. O sea que yo creo que... claro, al final uno, como te decía antes, uno quiere más y le hubiese gustado continuar, pero ya sabía desde un principio cuando lo cojo que son 3 partidos. Entonces lo único que me pide el club es tienes que ganar en Kiev. Tienes que ganar en Kiev. La Liga, mira, ya iremos tirando porque tienes más posibilidades, pero en Kiev tienes que ganar, ¿no? Y conseguimos la victoria. Sí. Pues todo eso creo que dentro de lo que como entrenador puedo aportar en esa semana, porque fue una semana intensa, loca para mí, le pido a los jugadores que quieran de mí y me dicen rigor táctico y bueno, empezamos a trabajar cosas tácticas y cosas ofensivas y a partir de ahí pues oye, me da la oportunidad del club y yo intento ayudar al máximo al club y en eso estamos todavía, porque estamos todavía vinculados con el club. Al Barça, a las academias internacionales también y así llegamos a la actualidad. Pues Sergi, tenemos
3 preguntas para cerrar. Recordamos 56 partidos como internacional, un gol, no te lo guardaste demasiado, quiero decir, debutaste, marcaste y se acabó, ya con lo incorporado. Ya está. Ya está. Firmé el contrato y se acabó. Exactamente. Y siempre cierro las charlas con preguntas para todos que tienes que contestarme lo más rápido que te venga a la mente. Son 3, para que tires de memoria. Gol más especial, o que hayas marcado, o que hayas visto como compañero, como aficionado, como lo que sea, de la selección. No, el que marcó. ¿El tuyo? El que marcó, claro. ¿Cómo fue? Pues fue una Porque no lo he encontrado, como fue un amistoso no lo he encontrado. Una carrera de las millas larga que consigue darme el balón, no sé qué me pasaba en el largo, la controlo, me viene a ayudar Julio, le paso el balón, rompo, me la pasa y consigo. ¿Y defines? Sí. En velocidad. Muy bien, perfecto. Segunda, partido memorable para ti con la selección, por lo que sea, por el motivo que... El de Inglaterra, el que te decía, el partido el de Wembley. Sí, por jugar en ese sitio que tanto te gustaba. Bueno, y ¿no? que yo creo que estuve muy bien, sinceramente. Que te salió un buen día. Sí, ¿no? sí. Perfecto. Y la tercera, tu mejor momento como internacional, porque peores ya hemos repasado un par, pero el mejor, ¿cuál dirías que ha sido? Para mí el día que Javi me llama para el Mundial. ¿La llamada a casa? Bueno, no es la llamada a casa, pero sí que cuando yo recibo la llamada de mucha gente en casa que me han convocado para el Mundial del 94 y voy luego y le estrecho la mano a Javi y le doy las gracias, ¿no? Muchas gracias por favor. Porque, como hemos repasado antes, no había ni hecho una temporada en Primera División yo. Y esto hay que tener agallas para llevárselo. Sí, hay que tener valor. Hay que tener valor. Cerramos, Sergi. ¿Confiamos en la segunda estrella para Qatar 2022? ¿Qué sensaciones tienes de cara al Mundial? Conozco muy bien a Luis. Evidentemente. Lo exigente busca venganza por su nariz, ¿no? Bueno, lo exigente que es, lo que transmite como entrenador, guste o no guste. Y sé que es un ganador nato y creo y espero que consiga su objetivo, ¿no? Y de los chavales, algo que te venga a la mente sobre este grupo de jugadores jóvenes, muchos del Barça también, del resto de equipos. No, yo creo que al final lo bueno que tiene el fútbol español es que estamos dotados de jugadores muy técnicos, que nos estamos adaptando muy bien a la exigencia que nos manda el cambio siempre que es del fútbol, porque aunque es cíclico, hay algunos retoques que realmente les cuesta más a otro fútbol que el nuestro. Entonces yo creo que el nuestro se está adaptando al proceso que está intentando hacer Luis, porque al final sí queremos el balón, pero también tenemos que presionar, tenemos que hacer las transiciones ofensivas mucho más rápidas, y todo esto pues que a veces depende del equipo que vengas, pues le cuesta más pues asumirlo, y yo creo que esto lo hace bien. Me lo he pasado de categoría hablando contigo, ¿eh? Yo también. Que los oyentes sepan que esto lo podéis escuchar en las plataformas de podcasting que existen en el mundo mundial, como Spotify, iVoox, Apple Podcast o Google Podcast, que os deberíais suscribir a cualquiera de ellas, que nos deberíais poner 5 estrellas. Que se suscriban y que pongan 5 estrellas, Sergi, súper importante, porque esto nos sube el ranking, ¿no? Para que más gente nos conozca, y que tenéis toda la actualidad en Leyendas España en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Sergi Barjuan, un placer. Igualmente. Y suerte en ese partido contra los veteranos del Hércules en un ratito. Bueno, para disfrutarlo y que no pase nada. Y a celebrar el centenario del Hércules. Exacto. Un abrazo, amigo. Muy bien. En el próximo episodio, una nueva voz de leyenda. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.